Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Voy a leerles Contienda del libro Encuentros Desencuentros. Rumiaba mi problema, recordando cada detalle de aquella discusión. Lo que más me dolía era cómo no había salido ni una sola palabra de mi boca, ninguna frase coherente por lo menos. Y claro, justo después las oraciones precisas viniendo a mi mente, argumentos sólidos con los que hubiera ganado la disputa y hubiera hecho callar a mi contendiente. Por eso decidí estar preparada para la siguiente vez. Armé en mi cabeza un pequeño discurso firme pero agresivo. En el reencuentro, cuando estuve a punto de soltar todo de una vez, él me besó y lo olvidé todo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad de entrevista, nos acompañará la escritora boliviana Eliana Sosa, de la que escuchábamos al inicio del programa, en su propia voz, el cuento Contienda, un texto cargado de una fuerza y de un ímpetu que al final lo deja uno sin argumentos. Pero, ¿quién es Eliana Sosa? Nacida en Potosí, Bolivia, Eliana es una escritora joven, muy reconocida a nivel latinoamericano. Ha participado en distintos proyectos literarios. En 2017 participó en la antología iberoamericana de microcuento, compilada por el reconocido escritor boliviano Homero Carvalho. En 2018 hizo parte del libro Armario de Letras de la editorial Casa de Versos de México y también del libro Sombras en la Obscuridad de la Red de Escritores de Potosí. En junio del año 2018 publicó su libro de cuentos Seres sin Sombra, y en julio de ese mismo año, con la editorial Soy Libre, hizo parte de la antología de cuentos de terror Macabro Festín. Otro de sus últimos libros es el titulado Desencuentros Encuentros, un trabajo con el poeta Ramiro Jordán, en el que construyen un juego a cara y cruz de microcuentos y poemas. Eliana ha sido invitada a diferentes encuentros literarios, entre ellos el Encuentro Internacional de Microficción de la Feria del Libro en Santa Cruz, Bolivia, y también en la Feria del Libro de La Paz, también en ese país. En los últimos años ha participado en ferias del libro como la de Ayacucho en Perú. Sus cuentos han sido publicados en diferentes revistas literarias de países como España, México, Argentina, Chile y Colombia. Pero dejemos también que sea la propia Eliana Sosa, en sus palabras, la que haga su presentación. Soy Eliana Sosa Martínez, escritora boliviana que inició su carrera literaria pues tal vez a destiempo, al igual que mi carrera de lectora que recién se inició en la universidad gracias a una maravillosa docente, Lidia Valverde, que nos contagió su amor y su pasión por la literatura. Es en esta época que soñé con ser escritora y recién muchísimos años después se inició este sueño, ¿no? Creo que ahora voy con paso firme avanzando en la realización del sueño. Todos los días trato de aprender más. He tenido mucha suerte porque han sido publicados varios de mis libros, no solamente aquí en Bolivia, sino también en España, Argentina y Colombia, gracias a editoriales como Eos Villa, el Taller Blanco Ediciones y también la editorial RG de España. Entonces, soy afortunada, muchos de estos libros están para descarga gratuita también y he podido escribir estos libros a 4 manos con Jorge Barriga, con Ramiro Jordán y este último con mi querido maestro también Daniel Canals, que es nuestro libro Cadena
de Sangre y Muerte, que está también en descarga gratuita. Y bueno, estoy muy feliz y espero que continúen más libros siendo publicados, siendo escritos también, y que siga mejorando en este oficio que amo tanto. Halloween, Eliana Sosa Martínez. El 31 de octubre prefiero quedarme en casa en vez de ir a fiestas de disfraces, que ahora se han multiplicado en la ciudad. Como Javier y yo no tenemos hijos, tampoco nos preocupamos por dulces o comprar el disfraz de moda de este año. Eso sí, vemos alguna película de terror, aunque según él ya nada le parece muy aterrador. Así que aprovechamos el sofá para hacer el amor. Desde que nos conocimos, disfruté de morder sus labios y otras partes de su cuerpo. Al principio se resistía, pero luego empezó a gustarle. Poco a poco fue aumentando la dureza de las mordidas. Me pareció que él no se dio cuenta porque no me dijo nada. Esa noche, en medio de una película, con gritos de víctimas de monstruos sobrenaturales, y mientras los niños disfrutaban de sus dulces y los mayores de bebidas, yo saboreé a Javier bocado a bocado. Reiterando nuestra bienvenida a Eliana, me gustaría iniciar preguntándole cómo se inicia y cómo llega ella al mundo de la minificción y cuál ha sido su relación con este género. Bueno, estas formas breves, el microrrelato, la minificción, ha sido un espacio al que he llegado, como muchos creo de los colegas, sin saber ni conocerlo teóricamente, ¿no? Recuerdo que en el 2017 fui encontrando diferentes convocatorias en las que te proponían escribir una historia en pocas palabras. Al principio me costó mucho, pero después fui encontrándole la técnica y posteriormente, gracias a las redes sociales y a la guía siempre de mi maestro Homero Carvalho Oliva, pues conocí a otros escritores que estaban cultivando este género. Me fui informando sobre sus características teóricas, sobre además esto de la intertextualidad, que me pareció una de sus características más hermosas, y al conocer, al leer más a otros escritores latinoamericanos, pues creo que fui mejorando y todavía estoy aprendiendo, y también espero estar mejorando cada día en este género que me apasiona, que me ha llevado a viajar, a conocer personas, escritores que admiro mucho. Entonces yo creo que mi llegada fue casi a ciegas, pero que me permitió también esta libertad al momento de crear, ¿no? Entonces ahora que ya tengo un conocimiento más profundo del género, también es otra experiencia y es algo interesante poder crear a partir de estos conocimientos que tengo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Eliana, ¿qué opinión te merece el boom de la minificción en el ámbito literario y especialmente en el latinoamericano? El boom de la minificción creo yo que ha nacido a partir de las redes sociales, y también creo que un punto de inflexión ha sido la pandemia, ¿no? Ese momento en el que todos nos hemos encerrado en nuestros hogares y hemos tenido como única ventana al mundo las redes sociales. Y esto ha influido en que muchísimas universidades, escritores, teóricos, críticos vayan abriendo espacios que de otra forma no se hubieran abierto, ¿no? Entre talleres, conversaciones, entrevistas, programas, editoriales que fueron sacando convocatorias. Creo que ahí reside este boom, esta explosión de crecimiento tanto en la creación de estas formas breves como en la lectura también, ¿no? De este género. Y pienso que ha sido una gran maravilla, ¿no? Porque si bien había países con una larga tradición de microficción, microrrelato como México, Argentina, Chile,
después países como Bolivia, que el desarrollo de este género ha sido bastante tardío, pues hemos ido creciendo y desarrollándonos de una manera muy interesante, ¿no? Actualmente en Bolivia existen una cantidad respetable de escritores que están cultivando este género, y a mí me parece que va a crecer todavía este boom porque se va introduciendo de a poco a la currícula de los colegios, y eso creo que va a hacer que su crecimiento sea aún más en lectores como también en escritores. Eliana, cuéntanos ahora sobre tus autores preferidos o autores de cabecera. Entre los escritores que tengo de cabecera, pues la verdad es que son muchísimos, pero para comentar solo algunos, por supuesto, Homero Carvalho Oliva, que me he leído todos los libros que él tiene sobre microrrelato, minificción y también cuento y algunas novelas y por supuesto poesía. Soy muy fan de Homero. También he leído muchísimo a Patricia Esteban Erlés. Admiro mucho a las escritoras argentinas Patricia Nacelo, Patricia Dagatti, de Chile a Pía Barros, por supuesto, en México Angélica Santolaya, Carla Barajas también, que es una gran amiga y a la que la leo muy, muy seguido porque nos ayudamos entre nosotras a leernos nuestros textos y a corregirnos. En la misma actividad está Luis Ignacio Muñoz de Colombia también, con el que tenemos una amistad entrañable y con la que hemos ido creando pues esta amistad literaria, también esta familia literaria en la que nos colaboramos. Por supuesto Jorge Barriga, que es mi esposo y de la que soy su primera lectora, así que también lo he leído muchísimo. Y bueno, muchos escritores también reconocidos, digamos, ¿no? Fernando Iwasaki también del Perú, me parece que es un gran microrrelatista. Y entre escritores que no cultivan el género y que soy muy fan, por supuesto, está Mariana Enríquez, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar, que también ha tenido su incursión en relatos breves y al que creo que le debo mi sueño de ser escritora. Me gusta mucho Gabriel García Márquez también, Jorge Luis Borges, Patricia Esteban Erlés también en su faceta de cuentista y novelista me gusta mucho, Clara Obligado, Mónica Ojeda, de mis compatriotas por supuesto Giovanna Rivero, Liliana Colanzi, Edmundo Paz Soldán, que son escritores pues a los que admiro y leo en la medida de lo posible. Te busqué, Eliana Sosa Martínez. Te busqué por todas partes, en cada aroma de la casa, en cada sabor a café recién hecho, en cada piel tibia de fin de semana y en cada gemido voluptuoso de una noche cualquiera. Después de una larga y penosa resignación, te encontré en mis ojos llorosos cuando por fin tuve el valor de enfrentarme a un espejo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hablemos ahora sobre los temas que rondan tu escritura. Entre las temáticas que pienso yo que abordo, porque a veces uno tiene una mirada de escritor, pero la verdad es que creo que los lectores son los que podrían responder más atinadamente esta pregunta, pero desde mi percepción, las temáticas que voy tocando repetidamente, digamos que siento que son las que más me llaman la atención, es la maternidad sobre todo, el amor también, pero visto desde diferentes enfoques, no solo el amor romántico, sino el amor que conlleva el vínculo entre familiares, con las mascotas, por supuesto, porque es una temática que me atrapa también, la fábula, digamos, ¿no? También me gusta, o son temas que abordo, por supuesto, la muerte, la vida, que van repitiéndose en algunos de mis textos, ¿no? Creo que los personajes que me gusta mucho crear son personajes femeninos, fuertes, que no quiere decir que necesariamente sean
buenos, sino simplemente fuertes, y que a su vez puedan enfrentar la realidad, las cruces de la vida también, de manera inesperada, ¿no? Y bueno, creo que esas son algunas de las temáticas que voy tocando. Como digo, a veces uno no es 100% consciente y tal vez tenga otras, pero creo que son los lectores quienes podrían dar una respuesta más fiel a esta pregunta. La esquina, por Eliana Sosa Martínez. Mamá, ¿tú ves a la mujer que está arrodillada en la esquina del cuarto? Ay, Mariana, no estoy de humor para tus chistes. No es chiste, mami. Es una mujer de cara gris, cuerpo huesudo y triste, que se me queda viendo sin pestañear. Basta, te dije. Me da miedo, mami. Quiere algo de mí. Lo veo en su cara, en su boca que se abre grande. Me cansaste. Ahora te vas castigada a esa misma esquina, para que aprendas a hacer caso. No, mami, por favor. A cualquier lugar, menos a esa esquina. La mujer me va a llevar. ¿De una vez o te pego? Prefiero que me pegues. La mujer agarra a su hija de la oreja y la arrastra hasta la esquina del cuarto que está vacía. Está segura de que así le dará la mejor lección para que deje de mentir, aunque en su estómago siente que se abre un extraño agujero. La niña grita, llora y patalea rogando a su madre que no lo haga. Al tocar la pared del lugar, es tragada por una extraña sombra. Eliana, entre tu producción literaria se encuentra el libro Cuéntame. Háblanos sobre ese texto. Comentarles que el libro Cuéntame nació de un juego que teníamos con Jorge, mi esposo, Jorge Barriga, y mi hijo Eduardo, el más pequeñito, de contarles historias, de contarle historias en las noches a él, ¿no? De leerle los libros que él tenía, y que a veces lo hacíamos indistintamente Jorge o yo. Pero cuando Jorge lo hacía, él que se queda dormido viendo una película o lo que fuese, también se quedaba dormido contándole la historia a mi hijo. Entonces él, que no tenía mucha paciencia, pues al final trataba de despertar a su papá, y como su papá no lograba engarzar sus ideas, pues él terminaba de contar la historia, ¿no? Muchas veces tal y cual era la historia, pero también otras contando otras historias. Entonces se nos ocurrió con Jorge que el microrrelato justamente es una herramienta tan interesante para poder crear estas otras historias a partir del lector, que dijimos qué tal un libro que además de leerlo, los lectores puedan escribir sus propias historias inspirados en la que leyeron. Entonces así nació la idea del Cuéntame. Cada uno escribió sus propios textos porque es un libro de varios autores, en este caso 3. Uno sería Jorge, otro yo, y el tercero es nuestro lector, que incluso en el libro puede poner su nombre en la tapa porque va a ser coautor del libro. Y la idea del libro es que lea un texto nuestro, si hay espacio pueda dibujar lo que él quiera, y existe una página en blanco donde le damos una instrucción, una idea, para que él o ella, el niño o niña, escriba su propia historia a partir del texto que ha leído y esa idea que le damos, ¿no? Es un libro que ha tenido muy buen recibimiento aquí en Bolivia, y me alegra decir que también en Ayacucho, en la FILAI 2025, la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, que ha sido uno de los libros más vendidos de esta hermosa fiesta literaria allá en Perú. Y bueno, creemos que también va a ir creciendo su lectura en otros espacios. Ahora les voy a leer Tentación del libro Cuéntame. El dragón Artemus visitaba el mundo de los humanos por las noches. Le gustaba ver las luces de la ciudad desde lo alto.
Unas horas antes del amanecer pasaba por los ojos vidriosos de los grandes edificios y veía dormir a mujeres, hombres y niños. Se quedaba colgado de una ventana para espiar el sueño de alguien. Ya nadie soñaba con dragones, ni siquiera los más pequeños. Las imágenes populares en la mente de los niños eran de seres estrambóticos, de colores inimaginables. Ni siquiera en los mundos más lejanos Artemus había visto semejantes especímenes. Tenía la tentación de mostrarse al mundo de nuevo, que admiraran las escamas multicolores, el elegante cuerpo y las fastuosas alas, pero sabía que si lo hacía, el final del cuento sería el mismo. Primero la caza y luego la extinción de su especie. Prefirió seguir admirando, a escondidas, los sueños de los hombres. Eliana, tuve la alegría de leer el libro Encuentros, Desencuentros, ese trabajo a cara y cruz que hiciste con el poeta Ramiro Jordán y del cual pues tuve una grata impresión. Nos gustaría a los oyentes de Brevísimo y a mí también especialmente escuchar más sobre la construcción de este trabajo. En cuanto al libro Encuentros, Desencuentros, escrito también a cuatro manos con mi queridísimo amigo Ramiro Jordán, pues la verdad es que no recuerdo el nacimiento, es decir, si se le ocurrió a Ramiro o a mí esta idea de irnos inspirando en nuestros textos. Sabíamos que sobre todo yo soy una narradora y que él sobre todo es un poeta, aunque también él escribe cuentos y microcuentos, y yo ahí trato de escribir algo de poesía. A pesar de eso, nos conocíamos como narrador y poeta. Y decidimos hacer este ejercicio literario en el que a partir de sus poemas yo pueda escribir microrrelatos y a su vez que a partir de mis microrrelatos Ramiro pueda escribir poemas, ¿no? Fue esa primera idea, nos compartimos. Cabe aclarar que todo fue a través de las redes, a través de mensajes. Nunca nos vimos personalmente para este proyecto, todo lo hicimos de manera virtual. Y después decidimos que ya en el papel tendrían que ser 2 libros, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? Y se nos ocurrió que pueda ser este anverso, reverso, digamos, ¿no? 2 libros en un mismo libro, uno que se viera desde un lado y al dar la vuelta el libro esté el otro, ¿no? Cada parte, cada libro tiene su presentación, su prólogo, su índice y tiene esta característica propia, ¿no? De que por un lado está mis textos, inspirados en mis textos, él escribe poemas y al otro lado del libro sus poemas, inspirados en esos poemas, yo escribo microrrelatos, ¿no? Ha sido también un libro que ha sido sumamente leído, especialmente en la ciudad de Santa Cruz, donde vive Ramiro. Ya está en su 3ª edición el libro y en colegios ha sido también muy bien recibido, ¿no? Este es un libro que lo hemos hecho con mucho cariño a partir de esta experiencia y creo que también va a llegar a muchos más lugares. Imágenes de Ramiro Jordán. Sentado mirando la ventana, advierto lo que pasa en el mundo. Disfruto cada uno de los hechos, solo, con un café después de un largo día en tu compañía. En algún momento te siento a mi lado, tomas mi mano y la pones en tu regazo. Molesto, te pido paz y tranquilidad. Insistes, quieres más cada día. En un relámpago de rebeldía te doy la vuelta y desenchufo tu cargador. Alcanzo a mirar en soledad el mundo exterior. Redes. Eliana Sosa Martínez. La tarde languidecía. El trinar de las aves que despedían al día era el aviso del comienzo de mi jornada. Salí con premura a calles húmedas, mojadas por la lluvia y el dolor de sus transeúntes. Mis pasos seguros demostraban mi reinado. En aquellas aceras, apenas iluminadas, que llegaban hasta una plazuela transformada por las sombras de la noche. La luna jugaba con las estrellas. Me quedé en medio de una esquina, ensimismada viéndolas, pero un golpe de realidad
me sacó de mi abstracción. Un auto me iba a recoger. Subí como siempre con una sonrisa fingida. Lástima, era otro esquizofrénico que fantaseaba con asesinar mientras llegaba al orgasmo. Lo que él no sabía es que no fue el primero. Varios habían caído en mis redes hechas de satén y encaje. No por nada me dicen la viuda negra. Antes de terminar la emisión del día de hoy, quiero contarles que también Eliana hizo parte del proyecto de cárceles 40 años del cierre de Gorgona. Así que me gustaría compartir con ustedes el saludo que ella nos envió para la presentación y también la lectura del texto que aparece en esta antología. Hola, mi nombre es Eliana Sosa Martínez y soy escritora boliviana. Quiero agradecer por la invitación que me hizo Mauricio Montoya para ser parte de esta hermosa antología 40 años del cierre de Gorgona, que pues es realmente un trabajo que se ha realizado muy arduo para rescatar textos no solamente de escritores, sino también de personas que han sufrido el aislamiento y el encierro, y me parece que es un proyecto muy interesante porque una perspectiva diferente de este tipo de experiencias pues hace que se enriquezca nuestro conocimiento, nuestra humanidad y nuestra empatía. El texto que les voy a leer es el que compartí para esta antología y se llama Monólogo de un inocente. Aquí el tiempo pasa y no pasa. Las luces del sol, la luna y los faros me visitan a medias. A través de la diminuta ventana, siempre con sombras verticales recordando el encierro. Ni una nube se ve por el pequeño orificio. También se me hace que por ahí entra el único aire fresco, porque después tenemos que respirar el tufo nauseabundo de las miserias excretadas por los cuerpos metidos en estos agujeros. Ya no me acuerdo de mi vida antes de esto. Los recuerdos se escapan como agua de los ríos que nunca más veré. Las rejas que me atrapan y los despojos que nos dan de comer son la única realidad. Ni siquiera la muerte viene a salvarme. En este tiempo, sin tiempo, busco en medio de mi mente el crimen que cometí para semejante castigo. Y lo único que recuerdo es mi encuentro con el hombre. En este texto he querido buscar la perspectiva de alguien inocente, ¿no? Que en este caso son los animales. Espero que esta antología llegue a muchos lectores, porque es una temática que es importante leerla, discutirla, razonarla, reflexionarla, uno mismo y con nuestros pares. Estoy muy contenta de estar en esta presentación de esta antología. Saludo a todos mis compañeros y compañeras que son parte de esta antología, a los antologadores por el trabajo precioso que han hecho, no solamente en recopilar los textos, sino en el diseño del libro. Muchas gracias. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a Eliana Sosa por todos sus aportes y conocimientos y le mandamos nuestro saludo hasta la hermana República de Bolivia. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.